Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina a través de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Les recordamos las formas de hacer contacto @Canal 44 TV, nuestras cuentas institucionales o nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos directamente a la información que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que da marco, que da contexto al programa que hoy le presentamos. A 54 días de cumplir el primer año del surgimiento del virus SARS-CoV-2, aún no hay un tratamiento específico para tratar la COVID-19. Cada vez hay más especulación por los efectos prolongados y reinfecciones, además de la multiplicidad de afectaciones que ocasiona el sistema humano. Los días y noches han sido abrumadores. La gente vive con miedo e incertidumbre ante una enfermedad que sigue su ritmo acelerado y con la advertencia de regresar, quizás mucho más agresivo. En 365 días, el mundo se ha enfrentado a un virus que no solo ha paralizado al sistema de salud, económico y social, también a la ciencia, que aún sigue sin encontrar el tratamiento ni la vacuna adecuada para combatir al SARS-CoV-2. A mediados del año se hablaba de que en estas fechas o en diciembre ya habría una cura. Sin embargo, algunos países en donde se ha recrudecido la enfermedad llegaron al invierno y con la advertencia de que será más crudo y húmedo. Entre las investigaciones que se realizan desde el primer trimestre del año para disminuir la mortalidad y tratar a pacientes graves con COVID-19 es con plasma convaleciente, un líquido que se recolecta de pacientes recuperados del SARS-CoV-2. Estudios preliminares muestran que la transfusión del plasma utilizado en las primeras etapas de la enfermedad, 72 horas después de la hospitalización del paciente, resultó ser seguro y efectivo. Así, coinciden varios países que realizan este tipo de procedimientos, encontrando al parecer mejoría en los pacientes sometidos con plasma convaleciente, con menos efectos adversos. Sin embargo, los estudios siguen en proceso de experimentación. Para administrar anticuerpos anti-COVID se siguen ciertos criterios de elección de pacientes. Principalmente, de acuerdo con varios estudios, son excluidos quienes tienen reacciones a transfusiones de sangre con enfermedad subyacente no controlada o en fase final, o bien con sobrecarga de fluidos. La mayoría de los países estarán presentando los resultados de este tipo de estudios y de otros en diciembre próximo, previo al primer año de surgimiento del virus SARS-CoV-2, aunque algunas investigaciones señalan que a mediados de noviembre del 2019 fueron los primeros enfermos y ya para diciembre se anunció de un brote por una neumonía desconocida, informó Isaura López Villalobos. Así es, el plasma convaleciente, parte del tema de los temas que le estaremos presentando hoy a lo largo de este programa de Coronavirus, la pandemia. Y antes de continuar con más detalles, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Roberto, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
La pandemia de COVID-19 ha superado este miércoles los 47 millones de casos. Si continúa el ritmo de las últimas 2 semanas, al inicio de la próxima alcanzaremos los 50 millones de infectados desde primeros de año. Con estos datos reportados por los países a la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos tras contraer el coronavirus son algo más de 1.200.000. Las infecciones se elevan a 20.900.000 en América, de las cuales casi la mitad corresponden a Estados Unidos. En términos de mortalidad, de los 644.000 decesos que ha registrado este continente, Estados Unidos se apunta a 230.000. De forma global, Estados Unidos representa cerca del 20% de muertes por COVID-19 en todo el mundo, a pesar de tener un 4% de la población mundial. En Europa, mientras tanto, la segunda ola de infecciones masivas por coronavirus se está produciendo de pleno en la temporada de la gripe. Los esfuerzos y la atención de los gobiernos y de las sociedades se centran en la pandemia, pero para ser controlada de forma eficiente no se puede menospreciar a la gripe como si fuese un mal menor. Por esa razón, desde la OMS aconsejan la vacunación siempre que sea posible. COVID y gripe tienen las mismas vías de contagio y comparten varios síntomas, así que en estos tiempos, dominados por el temor y la confusión, confundirlos es fácil, lo que provoca que mucha gente, asustada por una fiebre o un catarro, acuda a hacerse el test del coronavirus, distrayendo recursos materiales y humanos que en muchos países escasean. Frente a síntomas similares, el único modo definitivo de saber si una persona tiene COVID o gripe es una prueba de laboratorio, y aunque la pérdida del olfato y el gusto es característica del nuevo coronavirus, no todos los infectados presentan este síntoma. Pero conviene tener en cuenta que lamentablemente no existe ningún estudio científico que apunte a que la vacuna contra la gripe protege de alguna manera contra la COVID. Sin embargo, una razón mayor para hacerse vacunar contra la gripe es que evitar contraer esta enfermedad mantiene intacto el sistema inmunitario, que así está mejor preparado en caso de que tenga que afrontar la COVID-19, para la que, debemos recordarlo, no hay todavía ni tratamiento ni vacuna. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por este informe. Y mire, el tema que hoy estamos abordando y que le invitamos para que usted participe con sus comentarios y opiniones tiene que ver con el uso de plasma convaleciente. ¿A qué se refiere este término? Bueno, pues al plasma de aquellos pacientes que han atravesado por un cuadro de COVID-19 y que han generado anticuerpos, que han generado inmunidad. Este plasma, al ser transfundido a una persona, a un paciente que apenas inicia con el cuadro de COVID-19, puede ayudar de manera importante en su rehabilitación, al menos es lo que se tenía conocimiento hasta ahora. Sin embargo, conforme ha avanzado la pandemia y las investigaciones, se han dado a conocer nuevos elementos. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos amplía la información. La terapia con plasma de personas convalecientes usa sangre de los pacientes que se han recuperado de COVID-19 para ayudar a otros a recuperarse. La FDA de Estados Unidos autorizó esta terapia para las personas con coronavirus. La sangre donada por personas que se han recuperado de la COVID-19 tiene anticuerpos contra el virus que la causa. Este tejido se procesa para quitar los glóbulos, separando el líquido, es decir, el plasma y los anticuerpos. La terapia de plasma convaleciente ha demostrado hasta el momento su efectividad en el tratamiento de la COVID-19 en China y en el extranjero. Recientemente, la Comisión Nacional de Salud en China asignó urgentemente 9.000 mililitros de plasma convaleciente al este de China para atender un brote registrado en esa región. Los especialistas de Mayo Clinic detallan que la sangre se ha usado para tratar muchas otras afecciones. Generalmente es muy segura. El riesgo de contraer la infección contra la COVID-19 del plasma de personas convalecientes todavía no se ha comprobado, pero los investigadores creen que es muy bajo, porque los donantes se han recuperado totalmente de la infección. La terapia con plasma de personas convalecientes tiene algunos riesgos, como reacciones alérgicas, daño a los pulmones y dificultad para respirar. Algunas personas pueden presentar complicaciones leves o no presentar ninguna, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información. Y mire, la FDA de Estados Unidos autorizó el plasma convaleciente a los anticuerpos purificados del plasma como parte de los tratamientos de emergencia ante la pandemia de COVID-19. La terapia con plasma de personas convalecientes usa sangre de los pacientes que se han recuperado de COVID-19 para ayudar a otros a recuperarse. La FDA de Estados Unidos autorizó esta terapia para las personas con coronavirus. La sangre donada por personas que se han recuperado de la COVID-19 tiene anticuerpos contra el virus que la causa. Este tejido se procesa para quitar los glóbulos, separando el líquido, es decir, el plasma y los anticuerpos. La terapia de plasma convaleciente ha demostrado hasta el momento su efectividad en el tratamiento de la COVID-19 en China y en el extranjero. Recientemente, la Comisión Nacional de Salud en China asignó urgentemente 9,000 mililitros de plasma convaleciente al este de China para atender un brote registrado en esa región. Los especialistas de Mayo Clinic detallan que la sangre se ha usado para tratar muchas otras afecciones. Generalmente es muy segura. El riesgo de contraer la infección contra la COVID-19 del plasma de personas convalecientes todavía no se ha comprobado, pero los investigadores creen que es muy bajo, porque los donantes se han recuperado totalmente de la infección. La terapia con plasma de personas convalecientes tiene algunos riesgos, como reacciones alérgicas, daño a los pulmones y dificultad para respirar. Algunas personas pueden presentar complicaciones leves o no presentar ninguna, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Como usted ha podido escuchar, cada vez son más los estudios en torno al uso de plasma convaleciente y, por supuesto, también la intervención de los organismos internacionales, de los organismos médicos, que de alguna manera están tratando de confirmar si efectivamente se trata de una buena terapéutica para aquellos pacientes que han enfermado por COVID-19. Y mire, en más información, aunque un estudio no encontró beneficio con el plasma, hay que continuar investigando, es lo que hasta hoy sigue haciendo la comunidad médica y científica. El ensayo Plasma Convalescent India, llamado PLACID, realizó un análisis a 464 pacientes en 39 hospitales de la India, pero los investigadores no encontraron ningún beneficio neto asociado con el plasma convaleciente en pacientes ingresados en el hospital con COVID moderado. El resultado primario compuesto, la progresión a la enfermedad grave o mortalidad por todas las causas a los 28 días, se produjo en el 19% de los 235 pacientes del grupo de intervención y en el 18% de los 229 pacientes del grupo de control. Aunque hubo una mejoría en la dificultad para respirar y la fatiga de los pacientes, no sucedió igual con la fiebre y la tos. Siguiendo las sugerencias de beneficios de los resultados observacionales, se administró plasma de convalescencia a más de 100,000 pacientes ingresados en hospitales en los Estados Unidos, señala el artículo. Entre abril y agosto, bajo el protocolo de tratamiento de acceso ampliado de la FDA, los autores de la actualización de seguridad de los primeros 20,000 receptores dijeron que sus resultados proporcionaron pruebas sólidas de que la transfusión de plasma convaleciente es segura. Sin embargo, un examen detallado revela que el médico tratante llevó a cabo la adjudicación de la relación de los eventos trombóticos y cardíacos adversos graves sin un protocolo definido y sin una revisión independiente. Se consideró entonces que la mayoría de los 677 eventos cardíacos, es decir, el 88%, y 113 eventos trombóticos, con el 66%, no estaban relacionados con la transfusión y, por lo tanto, estos eventos se excluyeron de las tasas de eventos adversos notificados, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Y mire, en Colombia, como usted sabe, el número de casos no ha cesado. Es una pandemia que, aunque ha sido controlada en algunas ciudades y que en algunos momentos ha mantenido el control,
Lo cierto es que hay todavía algunos sectores que preocupan a las autoridades y nos referimos particularmente a los sectores productivos más afectados por contagios de COVID-19 en Colombia, esto con corte al 18 de octubre de este año. El sector de la salud y el mobiliario serían hoy por hoy los más vulnerables, de acuerdo con este informe. El sector más afectado es el de la salud, con 11.11 casos, 11.111 casos de COVID-19, seguido del sector inmobiliario, vigilancia, suministro de personal temporal y actividades como arquitectura, entre otros, el cual registra 1.207 casos confirmados y 705 casos por parte de las actividades de administración pública, funcionarios públicos y contratistas del Estado. En cuarto lugar de la lista se encuentra el sector automotor, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, con 391 trabajadores afectados por el virus, y por último, el sector manufacturero, con 306 casos afiliados a los diferentes sindicatos. Las conclusiones de este estudio indican que la mayoría, el 34% de los contagios, se encuentran en Bogotá, donde hay 4.953 casos confirmados, 45 muertos, 14.017 recuperados y 2.281.000 sospechosos, de acuerdo con las cifras proporcionadas de este informe reciente en Colombia. ¿Por qué es importante detectar estas particularidades? Porque con base en ello también se pueden tomar decisiones y se pueden de alguna manera redoblar la vigilancia y los cuidados, el esfuerzo que se tienen que hacer en los diferentes sectores productivos. Regresando a México, se suma al ensayo fase 3 de la vacuna en nuestro país, con la vacuna china que se está desarrollando contra COVID-19. El 30 de octubre llegaron a México las dosis para la fase 3 de la vacuna para hacer frente al COVID, que realiza el laboratorio chino CanSino. Participarán alrededor de 15,000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Si ustedes me permiten algún comentario sobre ello, quisiéramos agradecer a la entusiasta participación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de la CONAGO por conducto de Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí. El señor presidente de la República nos pidió desde el inicio de estas pláticas y negociaciones que cuando se llevase a cabo la fase 3 se incluyeran diversas entidades federativas con criterios técnicos, científicos, no políticos, y que no se llevara solo a cabo en la Ciudad de México, como ha ocurrido en otras ocasiones. México se suma al estudio global en el cual participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Serán entre 30 y 40,000 voluntarios en total. Se explicó que los reportes y resultados se darán en tiempo real y serán entregados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas, e informó que habrá cortes a los 14, 28 y a los 120 días de haber aplicado la vacuna, la cual consistirá en una sola aplicación. Las dosis fueron almacenadas entre 2 y 8 grados. Se informó que estas vacunas ya fueron aplicadas entre los miembros del ejército de China, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en el estudio de Canal 44 al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, que como todos los días nos acompaña. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, doctor. Escuchamos este informe de nuestra compañera Rocío López, lo que ha dicho hasta ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respecto a la participación de México en esta fase 3 de la vacuna, de una de las vacunas que está desarrollando China, doctor. Y me gustaría nada más agregar algo más a esto antes de escuchar su opinión. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hacía algunas precisiones, sobre todo porque ha generado esta información mucha inquietud entre la población. ¿Quiénes podrán participar en estos ensayos? ¿Hay que registrarse en algún lado? ¿Hay que levantar la mano? Es importante mencionar que no será en todo el país, hay algunos estados ya seleccionados. Lo que decía ayer el subsecretario era o pedía calma a la población y evitar, doctor, por ejemplo, si alguien vive en un estado donde no se aplicarán
estas pruebas, que eviten moverse a otras entidades donde sí se va a realizar este protocolo. En fin, ha generado sin duda alguna expectación y mucha inquietud, doctor. Indudablemente, Belén. Para empezar, me parece una buena noticia. Que México participe en estos proyectos es muy conveniente. Creo que serán 10,000 participantes y lo que identifico es que se van a seleccionar centros de investigación clínica. Y al hablar de seleccionar centros de investigación clínica, estos podrán ser hospitales, podrán ser universidades, podrán ser centros de investigación tecnológica, de igual manera podrían ser centros de investigación del ámbito privado. Y efectivamente es una buena recomendación no moverse y además esperar a que esté plenamente identificado y publicado los centros en donde se habrán de desarrollar fase 3 de la investigación de estas vacunas que provienen de China. Yo creo que van a ser vacunas buenas porque han pasado la fase 2 y parte de la fase 3 de los ensayos clínicos. La participación de México en los ensayos fase 3 no es inicio de fase 3, ya viene ocurriendo en otros países. Tengo entendido que ha participado Argentina, si mal no recuerdo, Arabia Saudita y otro país que en este momento no tengo claro. Pero han participado 3 ya, o sea, vamos como a la mitad de la fase 3 de estos ensayos y no he escuchado que un número significativo de eventos adversos y eventos adversos graves haya en algún momento pausado el desarrollo en la investigación de estos nuevos candidatos a vacuna que provienen de China. Entonces, la recomendación sería esperar a identificar cuáles van a ser los centros que conduzcan estos ensayos clínicos y a partir de ello ver cuáles son los criterios de inclusión, así se llama en investigación clínica, para definir entonces qué población será la participante. Me adelanto a decir que serán mayores de 18 años, eso es lo que tengo muy claro, pero segundo, no sé si van a incluir a pacientes con comorbilidades o no, o deberán ser estrictamente mayores de 18 años sin comorbilidades. Evidentemente serán entonces voluntarios sanos mayores de 18 años o es posible que haya algunos brazos del estudio en donde se puedan incluir pacientes con alguna comorbilidad. Hay que esperar para ver esos criterios de inclusión y bueno, me parece una excelente noticia. Te diría que incluso si existiera esa posibilidad, yo sería de las personas que podría participar como voluntario. No tendría la menor duda. Claro, doctor, eso es importante porque de repente uno pensaría que toda la población quiere participar en estos ensayos, no necesariamente, porque hay un margen de riesgo, doctor, o también existe la posibilidad de que lo que le toque a uno sea placebo. Un placebo, claro, y entonces, pues bueno, prácticamente no pasaría absolutamente nada. Lo que han dicho las autoridades es que no se trata de un programa de vacunación, son de entre 10,000 y 15,000 dosis las que llegarán a nuestro país. Tengo entendido y de acuerdo a lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores que estas comenzaron a llegar ya desde el pasado 30 de octubre y también se ha seleccionado ya a los estados que participarán en estos
en estos ensayos. Jalisco, desde donde nosotros transmitimos, será uno de los estados que participe en estos ensayos. Y bueno, pues lo importante, doctor, y cruzamos los dedos porque sea muy exitoso y pronto tengamos esta vacuna en nuestro país, que es algo de lo que usted ha estado mencionando constantemente, doctor, la importancia de que México participe en este tipo de ensayos, doctor. Así es, porque llegado el momento, siendo exitoso un producto farmacéutico, o en este caso una vacuna, la agencia regulatoria de México, que es COFEPRIS, daría rápidas autorizaciones para luego su uso generalizado, ya con el antecedente de haber sido probada en población mexicana. Entonces, a mí me parece en general una muy buena noticia. Ojalá y otras compañías farmacéuticas también estuvieran llevando a cabo estos ensayos clínicos en nuestro país y que quienes somos grupos de investigación en universidades, etcétera, pudiéramos estar invitados a conducir algunos de estos ensayos clínicos, en lo cual tenemos alguna experiencia, Belén. Sin duda alguna, doctor, nuestra comunidad médica científica es de primer mundo, de primer nivel. Hay que decir que nuestros investigadores también están trabajando en las diversas áreas, doctor, no se ha quedado de brazos cruzados México respecto a estas investigaciones y bueno, como usted dice, probada experiencia ya en otras pandemias, lo cual también nos ha dado pues mucha experiencia. Así que, pues vamos a esperar, doctor, ojalá que estos ensayos inicien pronto, que pronto se tenga ya seleccionadas a las personas que van a participar y lo más importante, que haya mucho éxito para que muy pronto la humanidad cuente con una vacuna confiable, segura en el combate a COVID-19. Así sea. Doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece. Regresamos con más del tema. Le recordamos que hoy estamos hablando sobre plasma convaleciente, otro gran tema que ha surgido a lo largo de esta pandemia. Con esto regresamos después de la pausa. Y mire, la política social de apoyo a las personas ayuda a que respeten las medidas de salud para evitar más contagios. A medida en que los países de Europa enfrentan un fuerte aumento en la transmisión de la COVID-19, fueron publicados una serie de artículos sobre las medidas para evitar más contagios en el número más reciente de Eurohealth, publicado este 3 de noviembre. Una de las colaboraciones aborda el tema de las cuarentenas o cierres de la actividad. Al respecto, los autores explican que los gobiernos están utilizando políticas sociales para apoyar las transiciones. Si la capacidad básica de las personas para sobrevivir depende de violar la salud pública, muchas de ellas violarán las órdenes de salud. Entonces, una política social solidaria permite a las personas adherirse a la salud pública. Hay medidas que protegen los ingresos, la vivienda y necesidades similares pueden aumentar la adherencia a las medidas de bloqueo, ya que significa que la gente no es expulsada a trabajar cuando no es seguro hacerlo. Francia, Alemania, Italia, Malta y Reino Unido implementaron algunas medidas sin precedentes. Los enfoques al apoyo social son diversos. Por ejemplo, España proporcionó mascarillas sin costo a cada residente, mientras que Austria proporcionó asistencia financiera adicional a particulares, incluidos estudiantes y personas mayores. Las políticas de salud pública pueden incluir medidas para poblaciones vulnerables, por ejemplo, personas sin hogar, seguro de desempleo, medidas de protección de ingresos, incluso para trabajadores precarios o independientes, por ejemplo en las artes, e incluso planes de renta básica, trabajo de corta duración o medidas para garantizar el acceso a la atención médica, informó Elizabeth Ortiz. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que la baja humedad favorece a la supervivencia del virus del SARS-CoV-2, sobre todo en superficies.
La epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, revela que los diferentes niveles de humedad relativa pueden afectar la habilidad de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Explicó que la baja humedad favorece la supervivencia del virus en las superficies, pero que la humedad muy alta también podría favorecer la circulación de las gotitas respiratorias, permitiéndoles que se queden suspendidas en el aire. Detalló que se establecieron algunas pautas para la temperatura ideal en los espacios cerrados y con una humedad relativa ideal de entre el 50 y el 60%. Señaló que existen situaciones en las que la transmisión se puede amplificar, por lo que se deben evitar espacios cerrados, interiores y con mala ventilación. La OMS define la ventilación como la introducción intencional de aire fresco en un espacio para mantener la calidad del aire. La organización recomienda una mayor tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, sobre todo sin recirculación del aire para escuelas y lugares de trabajo. En caso de que sea necesario recircular el aire, la OMS recomienda la limpieza de filtros con regularidad, especialmente en los trabajos que ponen a una persona en un riesgo medio o alto de exposición al coronavirus, como es el caso de los trabajadores de primera línea, en el comercio minorista, los de alojamiento turístico y los trabajadores domésticos, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor, este dato que proporciona la Organización Mundial de la Salud, sin duda alguna, cobra relevancia en este momento en donde la parte norte del continente americano está entrando al invierno, Europa ya con este invierno un poco más presente, y que sin duda alguna el ambiente frío y de humedad estará mucho más presente en los exteriores, doctor. Sí, efectivamente, Belén, y estudios tempranos de las características de sobrevivencia del virus durante esta pandemia mostraron que este virus es capaz de tener mayor presencia ambiental en ambientes fríos, valga la redundancia, y en ambientes húmedos. Entonces, por ese motivo, efectivamente, el entrar a la época invernal en el hemisferio norte puede representar un mayor riesgo de incremento de la pandemia. Y también habría que recordar lo siguiente: tradicionalmente en invierno las personas suelen acudir más a compras en centros comerciales y luego, por motivo del frío, precisamente resguardarse al interior de locales comerciales, de centros de venta en diversas plazas y demás. Y eso puede representar un riesgo por estar entonces al interior de estos espacios que frecuentemente no son lo grandes que se quisiera para disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, todos esos detalles van a jugar en la determinación del curso que tome la pandemia en los próximos meses en el hemisferio norte. Ya algunos países europeos están teniendo temperaturas bajas y recordemos lo que está ocurriendo con Europa. Están viviendo pues una de las peores catástrofes epidémicas a lo largo de este año, con este rebrote, con esta segunda ola que tiene confinado a media Europa occidental, ¿no? Francia, España, Reino Unido, etcétera. Y que cada vez, doctor, se están recrudeciendo más estas medidas de confinamiento conforme avanzan los días. Se anuncian cada vez nuevas medidas y esto evidentemente, pues lo hemos comentado también, en detrimento de la economía, que no hemos sabido todavía lidiar entre la importancia de mantener una actividad económica, pero a la vez resguardar y proteger la salud de los humanos, doctor. Y esto que usted mencionaba sobre la concentración en algunos sitios, hemos explicado también, doctor, en algunas otras ocasiones, cómo la calefacción o el aire acondicionado puede ser otro factor de contagio entre las personas que están concentradas en un mismo espacio. Efectivamente, Belén, y los aires acondicionados comunes, los aires acondicionados de uso doméstico, no todos tienen filtros de alta eficiencia.
Los filtros de alta eficiencia son, parecido a lo que ocurre con los cubrebocas, las mascarillas. Son filtros que tienen la capacidad de retener a partículas más pequeñas, incluso del tamaño de algunos virus, y si no todos los aires acondicionados tienen estos filtros EPA o de alta eficiencia, pues el riesgo ahí estará. Así es que hagamos planes muy cuidadosos en relación a el seguimiento de protocolos sanitarios para que la Navidad, las fiestas decembrinas, pues probablemente en una modalidad diferente para este año, no vayan a representar un mayor riesgo de explosión pandémica de nueva cuenta. Lo digo con mucho dolor en mi corazoncito, porque la Navidad pues es una época que muchas personas esperan o esperamos con ilusión, la convivencia familiar, etcétera. Entonces, a lo mejor va a tener que ser en una modalidad diferente. Claro, o esperar mejores tiempos, doctor. ¿Quién nos dice que a lo mejor podamos celebrar Navidad por ahí de mediados del próximo año, a lo mejor en otro ambiente, en otro clima? Pero bueno, son parte de las circunstancias a las que nos tenemos que adaptar pues en medio de esta pandemia. Y digo, porque hay personas que están reprogramando sus festejos, sus reuniones, ¿no? Los cumpleaños, todas estas fiestas o reuniones que no se han podido celebrar, programarlas para el siguiente año, que es hoy por hoy la recomendación. Viajes vacacionales, los viajes, claro. De hecho, yo creo que la mayor parte de viajes con propósitos vacacionales en este año tuvieron que ser reprogramados. En todo el mundo, definitivamente viajar y particularmente hacer viajes prolongados podría haber representado un riesgo. Los aviones tienen filtros de alta eficiencia y los han tenido siempre. Han sido medidas establecidas desde hace décadas como un requerimiento sanitario obligatorio, ¿no? Pero de cualquier manera son a veces varias horas de vuelo o muchas horas de vuelo, y no han sido pocos los reportes de brotes de enfermedades infecciosas ocurridos a través de un vuelo, por ejemplo, transatlántico, etcétera, para otras enfermedades infecciosas, aún con los filtros de alta eficiencia. Por eso ese tipo de viajes deben esperar para mejor momento. Claro, y doctor, qué bueno que menciona usted lo de las fiestas decembrinas, porque hay que recordar que es precisamente durante los meses de noviembre y diciembre cuando las empresas, las diferentes marcas, el comercio aprovechan para hacer promociones de ventas, no solamente para los regalos de Navidad, sino también como una manera de sacar toda la mercancía que no se vendió a lo largo del año. Y entonces, en el caso de México, tenemos estas ventas nocturnas o el llamado Buen Fin. En el caso de Estados Unidos, el Black Friday, que también es muy conocido, y seguramente en cada país tendrán su propia modalidad. Y es muy importante también el llamado que han hecho las autoridades para privilegiar en esta ocasión las compras por Internet. Es decir, no se quiere que estas empresas tengan una afectación de cerrar tiendas o de tener que cerrar los comercios en medio de la pandemia en un momento tan importante donde generan tantas ventas, pero sí es verdad que el consumidor puede ayudar evitando ir a estos centros físicamente y mejor realizar las compras vía Internet, doctor. Definitivamente es una mejor estrategia, Belén. Muchas tiendas grandes en el mundo implementaron ventas por Internet hace ya muchos años. Yo creo que durante este año afinaron detalles para ser más eficientes, y bueno, también existen pues estas plataformas de compra que son megaplataformas, para no decir marcas, y que también son una solución razonable para evitar aglomeraciones en centros comerciales, etcétera. Sabemos muy bien que el espíritu de las festividades pues incluye también esos detalles de salir, buscar
escoger y con ello convivir con la familia. Pero insisto, creo que no van a ser los mejores tiempos para hacerlo y creo que se va a tener que buscar estas modalidades y una convivencia familiar bien cuidada con el propósito de que no haya mayor riesgo, ¿no? Claro, aquellos que conviven cotidianamente en el hogar. Exacto. Doctor, quizá no podremos recibir amigos, familiares, pero quienes convivimos habitualmente en el hogar, pues celebrar, ¿no?, estas fiestas. Creo que sí, Belén. Serán las mejores formas de hacerlo. Doctor, pues muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Por supuesto, la invitación está hecha para que la gente nos sintonice la siguiente emisión. Antes de despedirnos nada más, doctor, hacer el compromiso, hoy se nos agotó el tiempo, pero a ver si mañana lo podemos hacer. Las mutaciones que han encontrado del virus en España, doctor, que sería muy interesante dejar el apunte para el día de mañana, si le parece. Claro que sí, Belén. Y al tema de hoy, darle un poco de seguimiento quizás en unas semanas, por lo siguiente, porque en Reino Unido es en donde particularmente están llevando a cabo aproximadamente 10 protocolos de investigación con plasma de fase convaleciente. Todavía no tienen los resultados definitivos, pero yo creo que esos ensayos clínicos que está llevando a cabo Reino Unido van a ayudar a, de una manera definitiva, decir qué tan útil o no podría ser el plasma de fase convaleciente, que por ahora está limítrofe en cuanto a la conclusión de que sea eficaz en pacientes con COVID. No lo demos por descartado entonces, doctor. No lo demos por descartado. La moneda en el aire, como las elecciones en Estados Unidos. Efectivamente, que hoy se sabrá. Bueno, quién sabe. Veremos de qué lado cae la moneda, si cae en este día o en los próximos días. Doctor, muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias a usted por habernos acompañado. Por supuesto, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia, y aprovechar también para agradecer, como todos los días, a las televisoras públicas que se suman a esta señal y que nos permiten llegar a varios países de América Latina y por supuesto también a varios estados de la República Mexicana. Nos vemos hasta la próxima emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.